16:08 y este tema nos encanta con Damiana porque la verdad, si hay algo que nos gusta es recorrer la ciudad y saber de sus secretos y misterios. Bueno, La historia es noticia es el nuevo libro de Mariela Blanco, periodista y especialista en patrimonio urbano. Acaba de publicar La historia es noticia, un libro que recorre 100 edificios de Buenos Aires, revelando las historias ocultas detrás de sus fachadas. Nada que nos divierta más y nos interese más. Aparte somos patrimonialistas, que es algo que tenemos que ejercitar todos los argentinos. Sufrimos cuando un edificio que es patrimonio o lo derrumban o no saben, viste que lo quieren intervenir. Sí. La palabra es, lo vamos a intervenir. No intervengas con luces de croca, mi amor. Bueno, vamos a charlar con Mariela Blanco, que sabe un montón de esto, así que le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mariela? Hola. Acá Damiana y Darío te saludamos. ¿Cómo están, Darío, Damiana? ¿Todo bien? Bien, qué alegría que existas, Mariela, y que hagas esto. Qué alegría. Gracias. No, somos todos, ¿no? Proteccionistas de alguna manera. No sé si todos. Mirá cómo se a coro y todo. No sé si todos. Porque si no, por ejemplo, la Richmond que está sobre Florida hubiera estado sostenida en el tiempo, que estaba impecable. Claro. Siempre es el gran debate, ¿eh? Vos tenés los pragmáticos y los nostálgicos como yo. Claro, los como pragmáticos nosotros. Lo que te dicen es, bueno, la gente en algún lado tiene que vivir y eso se entiende, pero no está bueno. Pero espera, Mariela, pará. ¿Cuántos lugares emblemáticos tiene la ciudad, ponele? Cientos. Bueno, decime un número más o menos aproximado. No lo tengo, no tengo idea. 1000, ponele. Vamos a suponer, sobre el hipotético caso. Vamos al hipotético caso de que sean 1000 lugares históricos. Sí. ¿Vos pensás que si vos resguardás 1000 lugares en la ciudad, le estás sacando lugar a gente? Es un chiste. No, en absoluto. Por eso, entonces que al pragmático, le quepa la de, no, hay lugares que no se pueden tocar, ¿no? Claro, totalmente. Yo te cuento, en las investigaciones que hice, sí me topaba con gente que me decía, no vamos a seguir sosteniendo un lugar porque 2 días pasó por la puerta Pablo Neruda. Eso es lo que ellos te argumentan. Entonces, qué pavada. Bueno, yo siempre trato de poner las dos voces. Por supuesto que yo me encuentro, como ustedes, en las antípodas de ese pensamiento. Para mí, creo que hay lugar para todos y que se pueden hacer nuevos planos en otros lugares y sostener todo lo que está en pie, que bueno, que ya de por sí el paso del tiempo va haciendo estragos y va deteriorando también, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, vamos a recorrer algún lugarcito lindo, a ver qué de todos estos edificios que llamamos históricos y que son patrimonio urbano, ¿qué historia así realmente te subyugó, te partió la cabeza, por decirlo de una manera más terrenal? A mí me gusta mucho la Casa Museo Fernández Blanco. ¡Qué linda casa, por Dios! Me encanta que les guste, que la conozcan, entonces tengo que explicar menos. Me pareció... No, igual explica todo, porque por ahí yo la conozco, porque me gusta ir al museo, y fui a la noche en los museos y fui por ahí también, justo. Claro, hermoso es lugar. Un lugar pintoresco por donde se lo mire. Es la única casa en su tipo que se preserva ahí en Montserrat. Fue puesta en valor y tiene todas las colecciones de aquel dueño de casa, donde yo me pregunto en el libro La historia es noticia, si no habrá tenido el reconocido síndrome de Diógenes, porque resulta que él empieza a coleccionar, a juntar cosas en la casa y resulta que la familia lo deja junto con todas sus colecciones y se va a otro lugar. Claro. Un poco el síndrome de Diógenes total, sí. El síndrome del acumulador dentro de lo que es la High Society. Bueno, parece que sí. Eran gustos caros, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Ahora deben disfrutar muchos herederos de lo que vale toda la colección Fernández Blanco, ¿no? ¿Qué te parece? Pero bueno, con este tono así un poco de picaresco es lo que intento transmitir. ¿Para qué? Para llegar de una manera diferente, porque digo, es un mercado editorial donde ya hay gente que hace muy bien esto de describir Buenos Aires, aquellos que son historiadores, aquellos que son arquitectos, que no es mi caso, yo soy periodista, de patita en el barro, chicos, igual que ustedes. Entonces lo que tenía que, para mí, mi misión es poder conquistar a esos chicos que a veces desde las aulas es imposible, porque muchas veces hay poco tiempo, la historia se vuelve tipo ficha técnica,
se le da mucho predominio a lo que son fechas, invasiones y un montón de cosas que muchas veces para los uno chicos evita lo son más costumbrista, didácticas. ¿no? Que uno tiene que contar, a ver, como un misterio, como si fuera Volver al Futuro, ¿no? Pero de nuestra historia, que sea costumbrista, que sepamos, che, antes que nosotros, que tus abuelos, vivía gente que se vestía de esta manera, que usaba esta ropa, que usaba estos utensilios, ¿no? Es que las casas de Buenos Aires, los museos, los palacios que se han convertido en embajadas, cuando uno mira el mobiliario, los cuadros, todo eso te cuenta, es más, el tamaño de las aberturas de los ventanales, todo eso te habla de esa ropa, ¿no? Que exageradamente recargada en metros y metros de tela, que muchas veces requerían estas aberturas para que las damas pudieran pasar por estas puertas, ¿no? Qué impresionante. Digo, los ladrillos hablan, de alguna manera, ver cómo han sido diseñados muchos palacios de Buenos Aires, te hace dar cuenta, bueno, de cuánto frío hacían Buenos Aires. Vos vas a ver que en todos los palacios hoy devenidos museos que vos puedas visitar, vas a ver, bueno, unas chimeneas espectaculares donde hablan de estatus, pero también del frío que hacían esos comedores repletos de mármol. Claro. Sin ¿no? ir más lejos, el museo de arte decorativo que está en Avenida Libertador en 1900, sí. y después tenemos la casa de Victorio Campo que ya está en Bécar, que también marca ahí toda una tendencia de que ya el ingeniero que la construyó, que es el padre de Victoria, tenía toda una infraestructura para poner calefacción y ventilación. Claro. En 1890. Ya que la nombras, sí. Victorio Campo fue una pionera, porque ella vivió en esa casa que en principio se la cede su tía Pancha para los fines de semana, para veraneo, pero ella ya tenía en mente esta cosa de vanguardia, de esa arquitectura que todavía no había llegado a Buenos Aires, y ella es pionera en hacer la casa de Palermo, que hoy es la del Fondo de las Artes, ahí en Palermo Chico, que tiene el estilo de la de los countries de ahora. Minimalista, racionalista, cuadradita, pelada, digo, toda una avanzada, porque en aquel momento fue muy cuestionada, era la casa que desentonaba en el barrio, ¿no? Era una defecio que los vecinos se la querían tirar abajo. Es verdad. Sin embargo y más te voy a contar, el arquitecto que hace esa casa era un especialista en todo lo que era el beaux arts, ¿no? Las bellas artes. ¿Que era Bustillo? Claro, entonces no le pone la firma en la fachada, se la pone a la Embajada de Bélgica, que está prácticamente enfrente, y no le pone su sello a la casa de Victoria Ocampo, casi como en un acto de vergüenza, ¿no? Claro, es verdad, porque la verdad vamos a ubicar donde está la casa que decís. Sí. Está como para que te ubiques ahí enfrente al Museo San Martiniano. Sí. Está la Embajada de Bélgica, que son edificios hermosos. Rufino de Lizalde al 2800. Claro, y la casa de esta que... ayudarme, chicos, porque me olvido las no, es que es mucho, demasiada información. Nosotros estamos si podemos te ayudamos, sí. La que conocemos. Esta es una casa, claro, que podría estar en otro barrio. Es que los vecinos dijeron, ¿por qué no lo trasladan a esta? Decí que tiene el nombre de Ocampo, ¿no? Detrás, porque si no, claro. si es por el estilo, de verdad no cuaja con lo que es Barrio Parque. Claro, pero tiene la fachada de, como dice ella, como dice Mariela, de todas las casas country o las casas modernas que se hacen ahora. Hoy, pero en hoy ese está de moda. En ese momento era un espanto. Por ahí, ¿entendés? Y ahí se reunían todos de la revista Sur, ahí pasaron todos, Borges también, pero digo, en esa época. Totalmente. Una cosa, la revolución. Lo que pasa es que en ese momento Buenos Aires miraba a Europa, entonces las casas, la mayoría, estos pseudo palacios, porque literalmente no son palacios porque no les dan las dimensiones, pero bueno. ¿Qué son? Petit Hotel. Son petit hotel, particular. La cuestión es que la mayoría de las casonas, de las mansiones de Buenos Aires tienen mansarda, que es algo que crea un francés de apellido Mansart. ¿Para qué? Para que la nieve en invierno deslizara por estos techos de mansarda, que son esos techos que uno puede ver. El techo de pizarra sería. De pizarra. Exactamente, y así deslizaba la nieve. Claro. Acá la mayoría lo tiene, incorporaron... Y no nieva. Y acá no nieva, nevó 2 veces nada más, así que un poco una cuestión decorativa nada más. Claro, exactamente. Pero se miraba eso, se miraba Europa, ¿no? Los apellidos
renombrado de la aristocracia porteña, viajaba a Europa en su barco, con su vacatada, como se dice siempre, porque se llevaban hasta el propio ganado para tomar la leche cuando tuvieran ganas. Claro, en el barco. Eso era la vacatada, mira, en el barco, muy bien. claro. Y volvían, después de 2 meses a lo mejor, con estas ideas nuevas, y le decían a los arquitectos de acá, bueno, mira, yo quiero que me hagas la fachada de tal palacio, el techo del de Santillí, el otro de, claro, ¿no? El hall. Traían muchas veces las paredes y material en el barco, ¿no? Porque ella creo que mandó a traer material para ponerla, creo que en la de Mar del Plata, porque ella tiene 3 casas emblemáticas acá. La de Mar del Plata, la de Bécar y la de Palermo Chico. Sí, la mayoría de los palacios de Buenos Aires tienen materiales traídos de Europa en barco, ¿no? Que se cambiaban un poco por el ganado nuestro, por eso esa aristocracia vacuna que uno recuerda con todos estos usos y costumbres, ¿no? Bueno, fachada. Y otros ejemplos increíbles, qué sé yo, no solamente lo que han sido viviendas, sino toda esta arquitectura utilitaria, monumentalista, qué sé yo, el Palacio de Aguas, chicos, que es una cosa que uno lo increíble por Córdoba y dice, pero ¿qué es esto, no? ¿Es esto? Qué belleza. Sí, y tiene poca. Eso fue un rompecabezas, porque se armó como rompecabezas, pieza por pieza. ¿Cuánto tardaron? Todo traído de Europa. No, eso se hacía en 2 años aproximadamente. Algo de esa envergadura no tardaba más de 2 años, el Palacio Barolo habrá tardado 3, y después ya lo que fue en 1930, menos todavía. Ejemplos como el Comega o el Zafico, que ya son los rascacielos. El Comega es el que está ahí en Corrientes 2222. 222. Como los 3 patitos. Sí, los 3 patitos. Ese es uno de los pocos que me acuerdo de la dirección. Y el Zafico, que está a 2 cuadras, en Corrientes al 400. Esos, por ejemplo, se hicieron en 9-10 meses. Rápido para hacer un edificio. Un año, nada, súper rápido. Qué maravilla. Súper rápido se trabajaba. Hay muchísimas, ¿no? Muchísimas casas que han quedado en la historia, como por ejemplo las casas de las hermanas Escurras allá en San Telmo, que en un momento estaban intervenidas así con un vallado para que no se desmoronen, pero creo que ahora se reconstruyó. ¿Se tienen en cuenta eso como tantas casas que fueron históricas, ¿no? En San Telmo, donde estaba la aldea de Buenos Aires, ¿se tienen en cuenta esas historias para seguir que se siga, digamos, sosteniendo nuestro patrimonio, Mariela? Hoy sí, yo te lo digo con seguridad. No en todos los casos, pero justo lo que me nombraste, he hecho un trabajo de excelencia en lo que fue la casa de los Escurra Rosas, ¿no? Que claro, los altos de Escurra. Los altos. Desde ahí, claro, Rosas gobernó desde ahí, desde Moreno al 500, mientras se hacía la casona de Palermo. Entonces, ahí es donde hoy está el Museo de la Cisterna, porque cuando piensan hacer un edificio como el que finalmente está, detienen todo, llaman a los equipos de arqueología de las universidades para que vean y noten que ahí había un hallazgo, que había algo imposible de soslayar y de meter debajo de la alfombra, y era la cisterna más grande que hubo en toda Latinoamérica, capaz de suministrar agua a toda la población de Buenos Aires. O sea, esto también te habla de la gente que vivía ahí. Claro, esto es uno de los últimos hallazgos, porque eso no estaba hace 10 años atrás, por ejemplo, ¿no? Es la cisterna con todo lo que había dentro de la cisterna y en los pozos negros, ¿no? Miles de objetos que también hablan de cómo la gente se alimentaba, se vestía. Hay fragmentos de platos rotos, que decía abajo los unitarios, viva la federación, o sea, hay de todo eso te cuenta la historia de 4 siglos, ¿viste? Claro, eso estará en algún museo, ¿no? Tal vez se fue al... Sí, claro, se hizo como un museo de sitio, entonces es como una parte más dentro del complejo que se quiso hacer de oficinas, que se hizo, digo, por eso está bueno que se empieza a entender que uno puede hacer un negocio inmobiliario que sea rentable y no obstante, bueno, preservar la historia, todo esto se pudo salvar, se rescató, simplemente había que dejar un espacio con esta cisterna, poner unas vitrinas con todos los elementos que se encontraron y fragmentos de utensilios, de vasos,
y ya, ¿no? No era tan difícil y la gente lo valora muchísimo y todos los argentinos lo valoramos porque, bueno, ahí te enterás un montón de cosas, qué sé yo. Hoy que decimos, no sé, en tu casa por ahí tenés 12 vasos. Bueno, hasta entonces, en aquellos tiempos, se tomaba con un solo vaso, lo compartían entre todos. Se comió con la mano hasta los años 40, claro, chicos. O sea, sin plato. ¿Qué plato, no? Se comía con la mano, increíble. Sí, claro, ¿sí? La refrigeración que uno cree que, ¿no? Nosotros abrimos la heladera, sacamos la gaseosa. Gracias a Telier, ¿no? Pero, claro, olvídate, las botellas de vino se enterraban en los patios, en el último patio de la Casa Chorizo, se enterraba, porque de esa forma se podía mantener un poco fresca la bebida. Después aparecieron esas grandes heladeras de madera, que no es que tenían motor, sino que se tenían unas barras de hielo. Claro, para enfriar. Con la barra gigante, y con eso se podía enfriar. Qué difícil, ¿no? La vida en aquella época, sin tanto aseo, sin tanta higiene, ¿no? Y bueno. Sin tanta practicidad, ¿no? Lo que decíamos recién, cómo se comía. Por ahí para uno es práctico, para otro es antihigiénico también. Y toda esa zona del casco histórico de San Telmo debe haber ahí cada cosa enterrada todavía. Estos lugares donde aparecen elementos arqueológicos te cuentan esto que yo te estoy diciendo que es del siglo pasado, porque la leche al pie de vaca se vendió también en el campo acá hasta el año 50, 60, todavía venía el lechero, o la señora salía con el jarrito, te ordeñaban la vaca y te tomabas la leche así, calentita como salía de la ubre. Todo esto es historia de antes de ayer, chicos. Y después, en estas cisternas se pueden encontrar, bueno, varios siglos más hacia atrás, ¿no? Hasta la colonia, con estos elementos que la verdad me parece un hallazgo increíble y con qué buen tino se ha preservado. No solamente ahí, no me quiero quedar solo en la cisterna, esto pasó también en Pasaje Belgrano, que hay un lugar muy similar. ¿Dónde es el Pasaje Belgrano? Hoy es la Casa Lepage, que es un hotel y tiene museo de sitio, también muy parecido, más chiquito. ¿Pero dónde queda? En Avenida. Esto sería Defensa, la calle Defensa y Belgrano, que era la casa natal de Belgrano. Claro, es el pasaje que está ahí antes de llegar a Defensa, bajando por Belgrano, ese es. Ahí está, sí. Divino el pasaje, ¿cómo está? Sí, también, claro. Es una locura. Divino, es una locura. Escúchame, Mariela, la verdad nos quedamos sin tiempo, pero queremos recomendar tu nuevo libro, bueno, La historia es noticia. Ay, muchas gracias, chicos. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, queremos tenerlo porque vamos a conocer todo esto. Yo digo, yo sé escribir, pero no sé vender. Ay, soy un desastre, chicos. Te ayudamos. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Duncan, que queda en la calle Ayacucho al 300 físicamente, pero Duncan también, Duncan con K, la editorial. Sí, Duncan. Tiene sus plataformas, por lo cual te llega el libro hasta tu casa con un clic. Ahí está, lo podés pedir por internet si querés, y si no lo podés buscar en Duncan, que es, ¿qué calle dijiste? ¿Ayacucho al 300? Ayacucho al 300. Perfecto, Ayacucho y Sarmiento. El lugar que hablamos del Palacio de Aguas. Exactamente, claro, a 5 cuadras. A 5 cuadras. A 5 cuadras, exactamente. Bueno, hay zona de librerías también, así que está buenísimo. Mariela, un placer hablar con vos, un placer que hayas escrito este libro y un placer que hagas esto de recuperar y defender las fachadas de edificios históricos. Bueno, el gusto es mío, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. ¿Y para cuándo una charla? ¿Alguna vez habría que hacer una charla abierta para la gente que le interesa? Así que te lo dejo picando. Sí, lo dejamos pendiente, no lo descarto. Ahí está. Dale. Un abrazo. Un beso grande. Abrazo.